moviéndose en todas partes y son los que le informan a Satanás lo que está pasando. Entonces, hablando de la omnisciencia, una de las cosas, Satanás no lo sabe todo, y lo que sabe, lo sabe porque los demonios se lo informan, y no porque él tiene conocimiento de todas las cosas que están pasando. Entonces, así explicamos la adivinación, la brujería, la lectura de cartas y esas cosas, tienen parte de verdad. Sí, a ti no. Sí, porque los demonios lo saben y lo informan, no porque Dios le está informado a estas personas. Entonces, los demonios escuchan, pero no leen tus pensamientos. Claro, pueden oír las conversaciones, pero no saber lo que está en nuestra mente, ¿no? Por eso en nuestra oración podemos, y por eso es tan importante en cierto momento, y vamos a llegar a estudiar el asunto del orar en lenguas. Y en voz alta también, y declarar, porque pero la oración en lenguas tiene ese propósito, sobre todo. Más que en la Biblia habla, en Corintios explica mucho del propósito de las lenguas en cuanto a edificar a la iglesia cuando hay interpretación. Si no hay interpretación, no hay sentido. Así que si usted escucha lenguas y nadie interpreta, el mismo Pablo dice, ¿para qué? Prefiero hablar una palabra que se entienda en español, en hebreo, pero que se entienda, y no 1000 palabras en otras lenguas que no edifican a nadie. Entonces la lengua, si hay interpretación, dice la Biblia, entonces es edificación. Pero la otra es cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, que no sabemos ni orar como conviene, y entonces en nuestro gemir el Espíritu es el que da las lenguas, que es un lenguaje espiritual, para hablar con Dios en un lenguaje que solamente Él entiende. Exclusivo de cada, que se lo puede dar a cada creyente. Eso sería en el punto del devocional y el tiempo personal con Dios. Y la segunda cosa sobre la omnisciencia que quería dejar clara. ¿La omnisciencia qué dijimos que era? Conocimiento. ¿De quién? Dios. De todo. ¿Y hay algo que Dios no conozca? ¿O ignore? ¿Dios conoce sus pecados pasados? A ver, piénsenlo bien. ¿Dios conoce sus pecados pasados? Sí, no sé. Sí, pero se lo Pero olvida. ya los ha perdonado. Dice que a él se lo olvida. Los perdona. ¿Entonces los conoce? Ya. ¿Conoce? Mire, es interesante. Dice la palabra que después de que confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Dios dice, yo no me acordaré más de ellos. Entonces no los conoce, no los sabe. Porque Él decidió no saberlos. Los supo, fueron confesados, y como es su promesa, que si se los confiesas, Él los olvida, entonces Él ya no se acuerda. Es decir, Dios en su omnisciencia tiene el poder de decidir qué saber y qué no saber. Él puede decir, eso no lo quiero saber, o lo olvido, queda borrado. Pero ¿cómo si? Y por eso cuando nosotros vamos a pedirle perdón, dice, Señor, perdóname la quinta vez. Sí los puedo recordar, ¿verdad? ¿Ah? Sí los puedo recordar si nosotros le recordamos. Es como cuando tú le haces un daño a una persona y esa persona ya te perdona y lo olvida. Pero luego tú vuelves a hacer la otra cosa, le recordaste lo que le hiciste. Nosotros, porque tenemos el Claro, conflicto del rencor. Pero Dios puede, cuando justamente tú vienes y le dices, desde aquí cada vez que vuelva a hacer, ok, ya lo recordó. Al contrario, Él te va a recordar que ya lo olvidó. Porque esa es su promesa. Entonces Él lo que te va a recordar es decir, ¿de qué estabas hablando? Yo prometí que si tú lo confesabas con sinceridad y pedías perdón, yo lo borraba, así que ya no, ¿de qué me hablas? Pero ¿cómo? Siendo Dios tú no lo puedes, tú lo sabes. No te hagas, tú sí sabes. Yo sé que prometí que los borraba. Pero no se puede borrar. Nosotros no podemos borrar. Él es Dios.
Si Él quiere no saber, no sabe, porque Él quiere no recordar. Sí queda clara. Eso está en la Biblia. No lo estoy diciendo, como dijo el hermano Juan, la promesa del versículo es: yo los olvidaré, los borraré, no existen más. Y esa es una gran confianza en la omnisciencia de Dios, de que Él decide no recordar. ¿Quedó claro ese punto? Toco ese punto porque un punto similar vamos a tocar con la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Él está en todos lados. Mire, es interesante los conceptos, ¿no? Él está en todas partes. Ahí lo primero que hay que tener cuidado es con el panteísmo. El panteísmo es una doctrina que dice: sí, Dios está en todas partes, Él está en todo y es todo. Dice: eso es omnipresencia. No, eso es panteísmo y es errado. Está en todo y es todo. No. Entonces la gente dice: aquí está Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios. ¿Es así? No. El panteísmo es atribuirle a la naturaleza, a las cosas creadas, a objetos, la esencia de Dios en ellos. No hay tal. Entonces, Dios no está en la silla, Dios no está en el libro, Dios no está en la alfombra, en la puerta. Él creó esas cosas y el hombre las transformó. Tomó el árbol, tomó el algodón y las hizo, las creó, las transformó, pero Dios no está ahí. Y quiero que quede bien claro esto. Esta doctrina se llama panteísmo, es errada, una falsa doctrina, que quiere poner como respaldarse en la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes. Ahora, ese concepto de Dios está en todas partes, la Biblia presenta que todo está delante de Dios. Quiero que pensemos esto de una manera, voy a tratar de graficarlo. Son conceptos teológicos y de la divinidad de Dios que no son fáciles para nosotros entenderlos. Una cosa es que Dios esté en todas partes, es decir, ocupando todo, porque entonces nuestra mente define un todo donde Dios ocupa cada lugar. Cuando la Biblia habla de que todo está delante de Dios, es decir, que Dios está aquí y todo, digamos, todo el universo están ahí frente a Él. Por lo tanto, Él tiene acceso a todo. Entonces, Dios es omnipresente porque Él tiene acceso a todo, pero Él está donde Él quiere estar. Es decir, Dios no tiene la obligación de estar en todas partes. Quiero aclarar bien esto. Por eso Él dice la promesa: yo estaré contigo, yo te acompañaré, te sustentaré. ¿Cuál es la promesa? Pues igual el impío también, como Dios está en todas partes, también está con el impío, ¿o no? Basándonos en el concepto de Dios está en todas partes, yo estoy aquí sentado y afuera hay otro en la cantina tomando. Pues Dios está en todas partes, Dios está ahí. ¿Y? ¿Está o no está ahí? A ver, si uno quiere es el concepto normal. El concepto normal es, pues sí, pues es Dios. Él está en todas partes. Él no tiene la obligación de estar en todas partes. Entonces nuestro concepto de omnipresencia es determinar que Dios está en todas partes. Dios está donde Él quiere. Por eso Él dice: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Decisión de Él. Esa es su omnipresencia, la capacidad de que Él, como Dios, puede decidir dónde estar o dónde no estar. Qué saber y qué no saber, o borrar o ignorar. Pero a veces no hemos visto el lado completo del atributo divino. Entonces su omnipresencia está en su capacidad como Dios de decidir dónde quiere estar. Y es más, y entonces tenemos dos cosas:
la omnipresencia de Dios y la manifestación de Dios. Es decir, por ejemplo, hoy domingo el Señor está aquí presente, amén. 2 o más, ya sumamos, ¿verdad? Ya. En su promesa Él está aquí, está aquí. ¿Se manifiesta siempre? Él se manifiesta su presencia cuando Él quiere manifestarla. Es más, tiene la capacidad de manifestarla aquí y no manifestarla acá. O sea, alguien dice, ¡ay, qué bonito! Yo sentí la presencia de Dios. Y otro dice, ¿y a qué hora? Sí, yo sé que Él está aquí, pero a mí nada, hacer mis cosquillas, no. ¿Sí o no? Y a veces entramos al lugar y dicen, y la presencia de Dios aquí, usted puede sentir su presencia y sienta lo que... Y usted trata de sentirla, ¿verdad? Y, no. Pues porque Dios decidió no manifestar su presencia con usted en ese momento. Sin embargo, por fe sabemos que su presencia está con nosotros. Porque Él prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está el sentido de entender la palabra y los atributos de Dios en base a la palabra. Entonces, quiero que este atributo esté bien claro. La presencia de Dios, y es un concepto, yo digo, que debemos tener claro porque nosotros somos los encargados como la iglesia del Señor de enseñar a otros lo que Él ha enseñado y enseñarlo bien. No podemos enseñarlo mal. Entonces yo les digo esto porque pues, desde niño yo tenía el mismo concepto. Dios está en todas partes. Y había compañeros que se burlaban, a veces dicen, entonces me voy a sentar sobre Dios. Porque yo no quiero sentir. Y yo como a niño y adolescente me quedaba, se están burlando, pero no entiendo. Pues sí, Dios está en todo, ¿verdad? Entonces mi mente no entendía el concepto. Cuando, pues gracias a Dios, pues, ya entré al seminario y me dijeron, eso es panteísmo, y me explicaron qué es hacer de Dios de cada objeto. Y eso es errado, ok, ya entiendo. Entonces, ya los objetos no son creación de Dios. Dios los hizo, pero Dios no está ahí. Y otra de las líneas que lleva a ese error es lo que ahora llamamos la ciencia cristiana. Aquí a 2 bloques hay una iglesia de ciencia cristiana. ¿Qué explican ellos? Que todo ser humano tiene algo de Dios. Dios nos creó y sopló. Entonces, algo de Dios puede transmitir a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar ese Dios, ese algo de Dios que está en nosotros, desarrollarlo para ir haciendo de nosotros un mejor Dios. Hasta que nuestra deidad se una, porque la Biblia dice, mire cómo se juega con que el aliento volverá al que lo dio. Entonces, hasta que nuestro espíritu divino se junte con la gran deidad que es Dios cuando moramos, ¿verdad? No, suena medio hasta bíblico, ¿verdad? Y claro, lo respaldan. Exactamente. Peligrosamente bien, ¿por qué? Porque cualquiera que no entiende bien, no conoce, no ha estudiado y no escudriña la escritura dice, pues sí, así dice. ¿Sopló o no aliento? Sí. Y ahí nos dio la vida. Entonces, ¿y somos o no como Él? A la imagen y semejanza. Entonces, al soplar, claro, sopló aliento divino. Entonces, sí, algo de Dios tenemos. Lo único de Dios que tenemos es su Espíritu Santo, que confirma a nuestro espíritu humano que somos hijos de Él. Pero no dice que su Espíritu Santo es nuestro espíritu. No, ni que están juntos, ni que... No, nosotros no tenemos nada de divinos. Claro que mi madre siempre decía, tú eres un angelito. No soy divino. Muy bonita, pero no divina. Eso dijo mi mamá. Pregúntele.
siempre decía, bonita pero no divina. ¿Está claro esto? Es necesario saberlo, y lo repito, y siempre lo hemos dicho, no para conocimiento nuestro, sino para poder aclarar y defender el Evangelio, el cristianismo ante quienes requieran la información. Y repito esto, a quienes la requieran. Hay gente que no pregunta, no le explique. Sí, no le explique lo que no pregunta, porque lo va a confundir. No trate de demostrar que sabe. Solo si le preguntan, entonces usted ya ha estudiado, aprendido y dice, mira, esto es así. Entonces aclara la duda de quien tiene la duda, pero no aclare dudas de quien no ha preguntado. Se va a meter en problemas. Entonces, dejando claro, la omnipresencia de Dios no es el concepto que Dios está en todas partes, sino que todo está delante de Dios. Por lo tanto, Dios tiene acceso a estar presente donde Él quiera. Pero Él decide dónde ser omnipresente. Es su decisión decir, aquí estoy o no estoy. Y por eso aclarábamos las promesas, ¿no? Estaré contigo. Donde dos o más estén, ahí estoy. Estos textos nos indican que Dios promete su presencia cuando Él quiere estar presente, donde Él quiere estar presente. Y su omnipresencia, eso lo tocamos un poquito la semana pasada también, porque como son atributos de Dios, son unidos, todos le pertenecen a Él y están juntos en la persona de Dios. La omnipresencia de Dios es en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, Dios está presente en tu pasado, está presente en tu presente y en tu futuro. No sé si algunos han escuchado hablar de la sanidad interior. Este concepto explica el hecho de que Dios está en tu pasado acompañándote para ayudar a solucionar tu problema pasado. Recuerda que hablábamos que la Biblia habla de las maldiciones generacionales y cómo cortamos o cómo sabemos de las maldiciones, porque Dios está presente en nuestro pasado también, para indicarnos, esto estuvo mal en tu pasado. Tú puedes pedir perdón por esto que pasó y romper las cadenas, entonces ser libre para tu futuro. Para cortar ataduras del pasado no tener que repetirlo de generación en generación. Para que nuestros hijos no tengan que arrastrar nuestro pecado. ¿Sí queda claro? No quiero entrar en cosas que queden confusas. ¿Hay alguna inquietud ahí? ¿Seguro? Pastor, pero A ver. La salvación es personal. Sí. Entonces yo estoy hablando usted dice de un pecado que traemos. Yo como persona o mis padres, o no me quedó claro. Y mire que ese concepto fue vigente en el día de la nación de Jesús. Porque cuando Jesús sanó a ver, ¿cuál fue? Fueron algunos casos, pero para citar uno, el paralítico fue uno, sí. El ciego también. Y él lo sana, y los discípulos y los fariseos son los primeros que preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus? Y Jesús les dice, no. En este caso es para que la gloria de Dios se manifieste. Es decir, en este caso no fue. Sin embargo, Jesús sabía, porque él había leído las escrituras, ¿verdad? Y él sabía el concepto de lo cual ellos estaban hablando. ¿De qué? De que los pecados eran transmitidos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí vemos el hecho de que alguien que era asesino, y vemos el caso de Caín con sus genealogías, y ahí lo ves. Los hijos de Caín fueron asesinos. Cuando lees y el fulano, hijos de Caín. Ok, suponiendo en ese caso, pero en el momento que yo acepto al Señor, Él perdona todos mis pecados. O sea, mis pecados. Sí. Entonces, mis padres tendrían que interceder por sus pecados, porque la salvación es personal.
El punto es que si ellos no lo hicieron, entonces ahí están. Por lo tanto, están vigentes para usted. Entonces, usted rompe en usted Ajá. y en sus hijos. Exacto. Por eso es importante que cuando nosotros aceptamos a Cristo, pidamos perdón por nosotros y también pidamos perdón por lo que haya pasado antes. Pero eso es lo que no me queda claro. Es que no es solo pecado, Rosy. La Biblia dice que la iniquidad visita la Sí, vida. no, lo que yo no lo entiendo perfectamente. Lo que no me queda claro es de que la salvación y el perdón de pecados es personal. Entonces yo, como mis papás están muertos, yo cómo puedo interceder por él si Dios dice que él va a juzgar a cada persona, no va a venir a juzgarme a mí por lo que mis padres hicieron. A ver, Precisamente porque Dios es omnisciente. Tus papás ya están muertos, pero Dios está en el pasado. Él puede perdonar eso porque Él está en ese pasado. Tú no puedes pedir perdón por lo que tus papás hicieron, Pero tú puedes por cortar Okay, esa acción sobre tu vida. Okay. Entonces, tú pides perdón por tus pecados, Ujú. pero cortas todos los pecados generacionales con efecto para tu vida. Entonces tú tienes esa autoridad porque Dios dice, ok, todo pecado generacional, toda iniquidad no tiene autoridad sobre mi vida porque ahora yo he sido lavada por la sangre de Cristo. Lo que estaba diciendo el pastor, cuando es asesino. Si tus papás fueron asesinos, pero yo escojo porque te conozco, Señor, porque te amo y sé que eso no está bien, no voy a ser asesina, entonces me estás cortando. Ajá, en mí. En ti y en tus hijos y en tus hijos, Ajá, en los exacto, hijos de tus exacto. hijos. Pero ok, ya hay de mis papás y no se arrepintieron. Eso es lo mío, esa es mi pregunta. Oh, pero es que claro, para para entender bien, claro, en el caso de la hermana Rosa, ella no puede pedir el perdón para los anteriores. Exacto. Claro, o sea, usted no puede decir, Señor, entonces mis papás hicieron esto, perdónales. Exacto, Sí. eso, porque eso es mucha confusión, espero no ofender a nadie. No. En la iglesia católica, ahorita eso me llegó a la mente, digo, no, eso mejor déjalo por allá. Ya. De que ellos piden todo porque esta persona hizo tanto, ya ellos están pidiendo para que ellos terminen. Las misas que hacen. Claro, y esa es la razón de las misas para interceder por los muertos, No existe. pidiendo perdón por los pecados de ellos, Yo lo estoy para que ellos salgan de la No existe eso. del purgatorio. No. Hermana católica y usted me ayuda. Son dos cosas. El perdón es una cosa, la salvación es otra cosa. Entonces usted no puede mezclarlos. Es una cosa aparte de la otra. Yo pido por todo la maldad que existió en la familia de mis abuelos por parte de mi mamá, por parte de mi papá, y ahí hubo maldad a montones. Entonces yo pido perdón por todo eso que ocurrió antes de que mi mamá tuviera matrimonio con esta otra familia sanguínea. Entonces, yo pido perdón por todo eso, pero yo no puedo interceder por salvación de ellos, porque si ellos no lo hicieron por ellos mismos, pero yo tengo decisión de aceptar a Cristo para mi salvación, son dos cosas diferentes, bien. Y aún para presente y para futuro. Es decir, yo no puedo salvar a Jonathan. Y eso que aún no pasa. Pero yo no puedo pedir perdón por sus pecados y decir, Señor, perdónale y sálvalo. Si Él no lo hace, y no está muerto, pero no puede. Entonces, que quede claro el concepto, la omnisciencia y omnipresencia de Dios, el hecho de que Él está presente ahí para hacernos saber qué fue que pasó. Porque tal vez yo ignoro qué hicieron mis papás o mis abuelos. No lo sé. Y de repente tengo una tendencia pecaminosa de iniquidad. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esto si yo no? Ya. Pero entonces el Espíritu Santo me muestra. Es que, mira, esto pasó acá. Oh, ya entiendo. Entonces yo tengo que pedir perdón con eso. Y yo lo corto para mi vida y para mis hijos. Ya no más. Aquí conmigo se acabó. Pido perdón por eso y limpio mis generaciones.
De ahí, pero salvación, mis generaciones tendrán que se las van a arreglar sus cuentas con Dios. Pero gracias a Dios ya no tendrán esa tendencia, ¿no? Esa tendencia de salirse en la mitad de los... Yo no sé por qué yo tenía también. Pero desde que dije pastor ya no puedo salir. Aunque quiera. ¿Queda claro el concepto? Sí. Son asuntos que debemos entender bien. Entonces, para concluir el punto, la omnipresencia de Dios nos lleva a entender que Él está presente en el pasado, en el presente, en el futuro, está presente ahorita. Segundo, que todo está delante de Él. Entonces el concepto no es que Dios está metido ahí, sino que todo está frente a Él. Por lo tanto, Él tiene acceso a estar presente donde Él quiere estar presente. Entonces su omnipresencia le permite a Él decidir cuándo, dónde estar, porque Él quiere estar. No porque nosotros digamos que tiene que estar porque Él es omnipresente. Tiene que estar, no tiene que estar. Él está donde Él quiere, cuando Él quiere. Por eso hace sus promesas. Yo estaré aquí, estaré contigo. Y la manifestación de Dios que es diferente. Su omnipresencia es distinto de su manifestación. Él se manifestará cuando Él quiera. Cuando estaba Moisés en el valle, ¿estaba Dios presente? Sí. ¿Cómo se manifestó? En la zarza. ¿Podía no manifestarse? Podía no manifestarse y estar presente. Si Él quería. Entonces la manifestación de Dios es diferente. Dios se manifiesta también cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere. Eso también. Entonces no pensemos y tengamos cuidado con ese concepto de manifestaciones grupales, ¿verdad? Si Él quiere, puede, pero si no, podrán 100 sentir y uno no. Y a veces hay un concepto, hay mucho cuidado con eso, porque en el ambiente pentecostal especialmente, se mueven mucho, tú no lo sentiste. Algo anda mal contigo. ¿Cómo? Si todos lo sentimos, si Él está aquí. ¿Cómo es que tú no lo sentiste? Pecado. A ver, vengan todos porque lo vamos a sacar lo que... El demonio. ¿Por qué? ¿Y si Dios no quiso manifestarse a esa persona en ese momento? Y madre, qué interesante que es que justamente a veces Dios no se nos manifiesta para que por fe entendamos que Él está en nosotros. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, es decir, Dios en sus hijos quiere afirmar sobre todo la fe. Yo sé que Él está conmigo, pero todos lo sentimos. Es más, todos sentimos un fuego. Yo no, pero Él está conmigo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, porque yo tengo fe, porque el Espíritu Santo me dice que Él es mi Dios y Él está en mí y está conmigo. Eso es mejor que haber sentido el calorcito, mejor. Porque no depende de la experiencia. La manifestación. No, la manifestación está bien. No depende uno de la manifestación. Quiero hablar de la palabra más experiencia que manifestación. Porque entonces la gente se guía mucho por... Pero yo lo he experimentado, sí, es tu experiencia. Tu experiencia no es doctrina. Tu experiencia no es bíblica. O sí, pero no es lo que marca tu vida cristiana. Esa es tu experiencia, una manifestación que Dios tuvo contigo. Agradécele, si la tienes, qué bendición. Y si no, aún más, porque sabes que ahí está, aunque no se haya manifestado. ¿Queda claro el concepto? Ahora, ¿es bueno querer una experiencia? Yo creo que sí. Es bonito. Yo digo, yo a veces he estado dirigiendo y he sentido que Dios ha estado conmigo ahí. Y yo sé que, pero he sentido su presencia y su manifestación a mi lado.
Y es bonito. Pero yo no le puedo decir a nadie, ¿sabe quién sentir la manifestación de Dios? Aprenda a tocar teclado y cante. Y va a ver cómo va a sentir. Esa fue mi experiencia. Entonces yo no puedo decir a la gente, no, yo no siento nada. Hasta que no cante y toque el teclado, usted no va a sentir nada. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que muchos nos dicen? ¿Hablan lengua? No. Entonces, pero usted no. ¿Por qué? ¿Dónde dice? Fue una de las manifestaciones primeras con los primeros creyentes. Sí, cierto, ahí está. Pero dice ahí que era la clave y la única y que solo así. No. Lo demás es real, sí es real. Pero ¿lo puede hacer doctrina? No. Aparte de que está en el libro de Hechos. El libro de Hechos no es doctrina, es historia. Los Romanos, Corintios son doctrinas. Hechos es historia, experiencia, relatos que afirman nuestra fe. Entonces, ¿está bien querer buscar? Yo creo que sí. ¿Usted no quisiera sentir un abrazo de Dios? Sí. Y los que hemos tenido la bendición de sentirlo, ¿por qué? Qué bonito, pero ahora no, es que no sentir el abrazo de Dios, Dios no estuvo presente. ¿Qué? O sea, ahora Dios tiene que abrazarme cada vez que... No, Dios no tiene malcriados, ¿verdad? Y no siempre se va a sentir la presencia de Dios estando en la iglesia, tocando un instrumento. A veces se siente en situaciones bien difíciles, en situaciones donde es uno y Dios, y lo siente, y no importa la situación que sea, es una experiencia maravillosa. Personal. Exacto. Y por eso se llaman experiencias personales. Usted puede contar su experiencia y decir, ¿sabes que estaba orando y el Señor viene? Listo. Y qué bonito contar que Dios puede ser real para ti también. Listo, pero tú no puedes decir, ¿sabes cómo hice? Mira, se estaba orando así. Y el momento en que yo dije esta palabra, ese momento, entonces la otra persona piensa, ya, yo tengo que decir esa palabra. Dije la palabra y no pasó. Porque no es la misma experiencia. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que Dios tiene millones e infinitas formas de manifestarse como Él quiera. Tú no lo puedes encasillar. Hechos dice que llamas de fuego descendieron sobre cada uno de ellos y un viento recio. Y a mí no viene Pentecostés. Sí, ya. Prepárese que aquí van seguidores de fuego. Eso quiere decir que cada vez que el Espíritu Santo se presente habrá lenguas de fuego y el viento. No. Contamos con la preciosa narración de cómo fue su entrada a la descarga del Espíritu Santo y llenando a cada uno de los discípulos. Sí, ahí está, para que lo sepamos, qué bonito. Dios no puede obrar de otra manera. Dios no es creativo para presentarse y manifestarse como Él quiera. En Isaías dice, y vino un trueno y Dios no estaba ahí. Y ardió fuego y Dios no estaba ahí. Y un viento suave, ahí estaba. Pero es que debía ser en fuego. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en fuego. No. Tiene que ser truenos y tormenta y viento recio. Si Él quiere y si no. Él va a manifestarse como Él quiera. Hay gente que dice, sentí un calorcito especial. Hay gente que dice, sentí un abrazo. Otro dice, sentí solamente una sensación de paz. Escarcha, no sé, o un gozo indescriptible, no sé, como sea. ¿Cómo será contigo? No sé. ¿Será en público, en secreto, en tu dormitorio? No sé. Pero será tu experiencia. Entonces las manifestaciones de Dios
marcarán una experiencia personal, diferente, variable, infinitas maneras de hacerlo, como Dios quiera, que serán solamente nuestra personal relación. No marcarán una forma, no podemos enseñarlas como una receta. 10 pasos para la llenura del Espíritu Santo. 8 se lo resumen en 5. 5, mejor me llevo el 5 más rápido. ¿Cómo es? No, eso no existe, eso no funciona así. ¿Cuál es la forma? Busca a Dios, cierra tu puerta ahora. Y entonces en esa comunión Dios decidirá cuándo se manifestará contigo y en la forma en que quieras hacerlo. Amén. ¿Qué hora es? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. También queremos agradecerte por tu presencia, porque tu promesa es esa, Señor, de que estás con nosotros y estamos reunidos para alabar tu nombre, Señor. Tú estás en medio de tu pueblo. Gracias por esta mañana maravillosa que nos das, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros y nos permite abrir nuestro entendimiento para comprender un poquito más de ti, conocerte, entender, Señor, cómo eres con nosotros y quién eres. Ponemos este tiempo en tus manos, trae con bien a los que vienen en camino, Señor, bendice su viaje hacia acá. Señor, soluciona sus problemas o dificultades para que puedan llegar con bien. Te glorificamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús.